Buenas a todos. En esta primera práctica explicaremos el funcionamiento del entorno de programación de, en este caso, un PIC 18F45K50 con un entorno de programación que es, en este caso, el programa MicroC. Ese programa MicroC te ayuda para programar este tipo de PICs, o este tipo de microcontroladores, y vamos a explicar cómo funciona su interfaz, el cómo crear un nuevo proyecto para este pequeño experimento, esta pequeña práctica. La práctica es un contador de 0 a F en hexadecimal, obviamente. Para empezar, lo que haremos será crear un nuevo proyecto. Para eso, nos iremos aquí a New y crearemos un nuevo proyecto. Al momento de crear un nuevo proyecto, te van a aparecer tres pasos especiales. El primero es definir el tipo de proyecto. En este caso es un tipo de proyecto estándar. Después usará un tipo de proyecto diferentes, pero de momento únicamente usaremos el estándar. Después te pide especificar las características especiales del proyecto. En este caso, por ejemplo, te pide el nombre del proyecto, que le vamos a poner contador hexadecimal. Bueno, ahorita lo guardamos. Después de eso te pide el folder en el cual se guardará el proyecto. Es importante especificar que para crear un proyecto es recomendado hacer un folder específico para ese proyecto, puesto que cuando tú compilas y corres el programa creas muchos archivos necesarios para compilarlo, y por eso es recomendable ampliarlos o ponerlos en un solo documento. Entonces aquí obviamente te metes a Browse y buscas la entrada de tu documento. Yo aquí ya tengo declarado uno, contador hexadecimal, para esta práctica. El siguiente es el device name, el nombre de tu dispositivo. En este caso, como comentamos al principio, usamos un PIC 18F4550. Nos vamos a la rama de los PIC 18. Aquí están. Buscamos los 45. Aquí están los 45. Y buscamos ahora la parte de los Ks para encontrar el K50. 45, K50. Aquí está. Y el último, pero no menos importante, es tu dispositivo de reloj. En este caso, este dispositivo de reloj va ya puesto en cada una de las placas de los PICs. En este caso nos especifica que son 16 Hz. Pero MHz. Ahora, es importante aclarar que también en esta misma configuración del proyecto te explica que puedes activar esta configuración que es para configurar los bits. No lo vamos a usar en este momento, puesto que es para unas prácticas más adelante, pero es importante recordar que se encuentra en esta parte de la configuración de los bits y es importante marcarla para configurarlos antes de crear el proyecto. Le damos a siguiente. Ahí es verdad, tiene que tener tal. Le damos a siguiente y únicamente te pide si quieres agregar más otros archivos a tu proyecto. En este caso no lo queremos. Voy a darle, en vez de darle a finish, voy a darle a cancelar, puesto que ya creé un proyecto con este nombre. Y aquí lo tenemos, se llama contador hexadecimal. Una vez con el proyecto creado, obviamente la programación no va a venir de esta forma, esa es una programación que hicimos después. Te crean estas partes. La programación en sí consiste generalmente en dos grandes partes: la declaración de variables y preparación de tu código y tu cuerpo principal del código. Esta es la declaración de variables y este es tu cuerpo principal de tu código. Para declarar variables usamos, en este caso, las palabras registradas, un signet short. Y vamos a crear una variable simple, una variable entera, que va a ser la i, la cual igualaremos a 0. Esta i se usa para un contador que usaremos después en el cuerpo de la programación. Y otra variable que vamos a declarar es la variable decode. La variable decode, a diferencia de la variable i, tiene después de él una abertura de paréntesis y un 27 dentro de sus paréntesis. Eso significa que la variable decode no está funcionando como una variable lineal en sí, sino como una cadena de variables, un array, un arreglo. ¿Qué nos dice este arreglo? Que va a tener 27 espacios en el cual nosotros introduciremos 27 datos. En este caso vamos a introducir datos hexadecimales. ¿Por qué hexadecimales? Porque vamos a trabajar el hexadecimal como entradas y salidas para activar o desactivar bits.
¿Cómo hacemos esto? Bueno, en este caso, al trabajar con 7 segmentos, MicroC nos proporciona una herramienta especial para eso. Le vas a herramientas y aquí se llama Cebek Segmented Editor. Este Cebek Segmented Editor te permite conocer cómo expresar en C o en lenguaje hexadecimal un display de 7 segmentos. Por ejemplo, pongamos el 0. Primero que nada es importante saber si tu dispositivo, en este caso tu display, es cátodo común o ánodo común. En nuestro caso especial sabemos que es un ánodo común, con lo cual un 0 en hexadecimal se expresa de esta forma. ¿Por qué es importante expresarlo en hexadecimal? Se puede expresar también en decimal, es verdad, pero en hexadecimal es la forma más sencilla. Lo importante aquí es que un puerto D contiene 8 bits, del 0 al 7, que se dividen en 4 grupos de hexadecimales, un 0F y otro 0F. Entonces, para declarar los bits como encendidos y apagados, se usan ceros y unos. En este caso, 8 números o 8 bits que varían entre 0 y 1. Por eso usamos hexadecimales, para que dos números hexadecimales, para que juntos nos den los 8 bits enteros y poder declararlos. Entonces, para declarar un 0, se usa X0, C0. Al momento que nosotros escribimos este código en las salidas, nos va a proyectar un 0 en el display. De hecho, aquí está, miren, X0, C0. Para escribir un 1, 0xF9, aquí está el 0xF9. Y así podemos seguir probando con todos los dígitos. Y aquí nos los va a ir dando 0 a 4, 0x a 4. El 3 lo mismo, 0xB0, 0xB0. Esta herramienta es muy útil cuando trabajas con 7 segmentos porque te permite simplificar y hacerlo rápidamente la conversión de 7 segmentos a tu programación hexadecimal o decimal, como quieras. Aquí también te lo puedo explicar. Una vez conocido que creamos el array, o en este caso el arreglo, y tu variable lineal, vamos al cuerpo de la función. Lo importante antes de iniciar con la programación es que tenemos que estructurar qué vamos a usar como salidas y qué vamos a usar como entradas. En este caso hay una palabra reservada para poder declarar el tipo cómo va a funcionar la entrada o salida, en este caso el apartado del PIC. En este caso el puerto D, todo el puerto D, que son 8 bits juntos, vamos a declararlo que funcionen como un 0. En este caso aquí nos especifica el puerto D va a trabajar con el tris como un 0. En este caso el 0 simboliza que va a trabajar como si fueran salidas de señal. Si pusiéramos, por ejemplo, 0xFF, no tendríamos un 000000. Tendríamos un 11111111. Esto significa que todos los puertos trabajarían como entradas. Por eso ponemos el 0 para especificar que el puerto va a trabajar como una salida. ¿Okay? Una vez especificado que el puerto trabajará como salida y especificado qué hará cada uno de los arreglos, pasamos a la programación principal. La programación principal se compone de un while principal, en este caso el while se iguala a 1. ¿Por qué se iguala a 1 el while? Porque el while igualado a 1 significa que siempre es verdadero y siempre se va a repetir este ciclo continuamente, nunca va a parar, va a ser un ciclo infinito. Después, en la programación iniciaremos con un for. El for te funciona como un contador. Declaras tu variable i en 0, hace su ciclo que comprueba que la i sea menor a 27. Si la i es menor a 27, hace el ciclo y al final del ciclo suma a la i un número 1. En el segundo ciclo la i valdrá 1, 1 sigue siendo menor a 27, hace su ciclo y ahora la i valdrá 20. Ahora la i valdrá 1 más 1, o sea 2. Así continuamente hasta que dé 27 y se reinicia el for. Continuamos con la explicación del for. Cuando el for vale 0, mandará en este caso al decode, el puerto D mandará el decode en su espacio i, en este caso en su espacio 0, que si recordamos es 0xC0. Así que mandará según el 7 segmentos y su conversión en hexadecimal
en 7 segmentos encenderá un número 0. Después esperará un segundo con el delay en milisegundos. 1000 milisegundos es igual a un segundo. Mandará un delay y después el for ahora la i valdrá 1. Entonces la i ahora en el puerto D no mandará el decode en el espacio 0. Mandará el decode en el espacio 1, que es 0xF9. O sea, un 1 en el 7 segmentos. Y así continuamente haciendo su conteo, en este caso hasta el 15, que sería el AF 0x8e. Después de eso nosotros, como punto adicional, pusimos los nombres de los que realizaron la práctica. En este caso, Luis, escrito obviamente en 7 segmentos. Un espacio, que es importante recalcar que el espacio cuenta con un lugar en el arreglo, porque es una configuración del 7 segmentos, que es 0xFF, con lo cual manda todo a apagarse. Y después el otro nombre, Héctor. Así que un poco después de la explicación les voy a enseñar cómo funciona este mismo programación puesto en el microcontrolador. Para esto tenemos que hacerle en build. En este caso build lo que va a hacer es que va a guardar y va a compilar que no haya ningún tipo de error. Nos damos cuenta que no hay ningún error. Después de eso podemos ahora sí encenderlo. Por eso nos vamos a Tools, USB Port, y aquí podemos hacer todo. Conectamos nuestro micro SD, lo reseteamos, lo conectamos, subimos la programación, bueno, encontramos el archivo de la programación y subimos la programación. Entonces, una vez explicado todo esto, me gustaría enseñarles cómo funciona este circuito y cómo lo expresa en la barra de 7 segmentos.